Doctor, es un placer saludarlos. Mi nombre es Lidia Zavala Córdoba. Yo soy la persona que lidero las gestoras gremiales a nivel nacional. Este rol de gestoras gremiales lo ha creado SCARE como una manera de poder atender de manera VIP a los anestesiólogos a nivel nacional. Para el caso de la Sociedad Departamental del Atlántico, que el IETE, que ustedes ya tuvieron que haber tenido el placer de conocerla, es la gestora gremial que está asignada para atenderlos a ustedes, para atender sus necesidades, para poderles brindar toda la información de los beneficios que ofrece SCARE. En la noche de hoy, rápidamente, doctores, comentarles que ustedes desde SCARE, por ser afiliados, tienen un beneficio muy importante que la SCARE ha creado recientemente, y es el apoyo emocional. Entonces, cuando ustedes ingresan a la página web de la SCARE, que estoy proyectando en este momento, ustedes van a tener un botoncito que se llama acá apoyo emocional aquí. Esto lo pueden ver pues desde un computador, desde el celular, en fin. Acá ustedes pueden dar clic ahí y los va a llevar directamente a un chat para que ustedes puedan hablar con un psicólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El beneficio que ofrece SCARE es que ustedes pueden acceder de manera gratuita a 4 terapias con un psicólogo que les va a permitir brindarles ese apoyo en el manejo de sus emociones, en el control mental. Entonces, todo esto para decirles, doctores, que desde parte de SCARE no solamente nos preocupamos por su excelencia profesional, por su ejercicio digno, sino que también estamos muy comprometidos en contribuir a mejorar su calidad de vida y sobre todo pues con este tema del manejo emocional. Y por eso pues esta charla que se ha desarrollado, liderado pues por el doctor Espinosa, quien nos ha solicitado esta charla para hablarles a ustedes hoy sobre farmacodependencia y burnout, pero pues quería hacer esta entrada para decirles: estamos con ustedes, SCARE está comprometida con el gremio de anestesiólogos y por eso este gran beneficio que ha puesto a su disposición del apoyo emocional. Entonces, le doy la palabra a la doctora Alexandra Chávez. La doctora Alexandra Chávez es anestesióloga, coordinadora del Comité de Bienestar y Calidad de Vida de la SCARE. Entonces, un placer, doctores, estar esta noche con ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. El doctor Espinosa no está. Quiero pues con la doctora Marta enviarle mis saludos y mi agradecimiento por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los riesgos más importantes para el ejercicio de nosotros como anestesiólogos, y es la farmacodependencia, que no solo nos toca a nosotros como profesionales, sino va a tocar cada uno de nuestros aspectos como personas. Vamos a hacer, y les quiero pedir el favor, como siempre, que hagamos esta aproximación desde nuestra intención de ayuda, hacia el colega que atraviesa esta enfermedad. Desafortunadamente, digamos, cuando uno trabaja en grupo, hay mucha tendencia al chisme, al corrillo, a juzgar, a estigmatizar. Entonces es importante que tengamos algunas cosas claras al final de la charla y que siempre nuestra intención hacia el colega que atraviesa esta enfermedad sea de ayuda. Contextualicemos un poco cómo ha sido el desarrollo de la humanidad a lo largo de estos miles de años que hemos existido en este planeta. Los egipcios creían que uno podía vivir después de la muerte, o sea, creían en la vida después de la muerte, y preparaban a sus muertos en las tumbas con las cosas que podían necesitar en el viaje. Entonces, en las tumbas de los egipcios se ve agua, se ve comida, muchos se hacían enterrar con sus esclavos o con sus esposas, y ya desde ese entonces se ve que se han encontrado en las tumbas restos de opio. Entonces, desde hace 5.000 años ya a los humanos nos gusta cambiar el modo en el cual nos sentimos. Hay evidencia. Desde ese entonces se han
han desarrollado muchísimas moléculas que nos ayudan a sentirnos más tranquilos, moléculas que nos ayudan a sentirnos más eufóricos y moléculas que definitivamente son una vía de escape, las hemos considerado como una vía de escape a los problemas de la existencia. Es en esta parte primitiva del cerebro, en el núcleo accumbens y en el área tegmental ventral, donde actúan directa o indirectamente todas las sustancias que nos hacen cambiar el modo en el que nos sentimos. Es en esta parte del cerebro donde se libera la dopamina, la sustancia encargada de hacernos sentir euforia, de hacernos sentir placer, y esto se ha denominado el circuito de recompensa cerebral. ¿Para qué existe este circuito de recompensa cerebral? Existe para que nosotros como humanos realicemos las actividades relacionadas a la supervivencia de la especie. ¿Cuáles son algunas de las actividades relacionadas a nuestra supervivencia? Son 4 básicamente: comer, tomar agua, procrearnos y proteger a nuestros hijos. Esas son las 4 actividades relacionadas a la supervivencia de la especie humana que hay. Muy bien. Si nosotros vemos los haces anatómicos y farmacológicos que parten desde el área primitiva del cerebro, van hacia la corteza prefrontal, donde uno guarda sus recuerdos y sus memorias, no hay haces anatómicos o farmacológicos que vayan en la dirección contraria. ¿Por qué no? Pues porque no necesitamos bloquear actividades que aseguren nuestra supervivencia. Entonces, por eso no existe. Por eso es que cuando le dicen a un adicto que ponga toda su fuerza de voluntad, pues no sirve de nada, porque no es de fuerza de voluntad. Muy bien, entonces si ustedes se devuelven unos años a los primeros carnavales y yo me devuelvo unos años a mis primeras fiestas, pues los que hemos tomado aguardiente en las primeras fiestas nos acordamos que nos tomamos el primero y nos sentimos más tranquilos, nos tomamos el segundo, nos sentimos más eufóricos, podemos sacar a bailar, hasta cantamos, bailamos, coqueteamos, así con cada uno de los tragos. Esto, pues sí, a los que hayan probado esto a temprana edad, pues queda guardado como en la memoria de los recuerdos, y pues podemos volver a visitar esta memoria, o creemos, y si somos un poco tibios y nos ha desinhibido un poco, podemos volver a visitar estos recuerdos pues cada vez que tomamos un trago. Pero una vez que nosotros pues ya hemos sido novios con el consumo de alcohol, no podemos volver a ser amigos. Entonces, una vez tenemos esa sensación placentera y decimos, oiga, esto me gusta, esto me desinhibió, esto me da a mi personalidad algo diferente, y comenzamos a consumir la sustancia, podemos transitar esta vía. Podemos pasar del me gusta a me gusta en todas las fiestas a lo quiero, y comienzo a consumirlo más frecuentemente. O sea, comienzo a abusar de la sustancia. Ya, pongan el nombre que ustedes quieran. Cuando uno comienza a abusar de la sustancia, comienza a consumirla más frecuentemente y comienza a desarrollarse en el cerebro un proceso de neuroadaptación psicológica y farmacológica a la sustancia. Pasamos la neuroadaptación farmacológica y psicológica y ya entramos en el terreno de lo necesito, en el terreno de la adicción, en el terreno de lo necesito para vivir. Entonces, lo que va a pasar con el tiempo es que la sustancia de elección, alcohol o el nombre que ustedes le quieran poner, comienza a ser una de las actividades que nuestro cerebro y nuestro cuerpo reconoce que son importantes para nuestra supervivencia. Inclusive cuando las personas desarrollan adicción, es más importante que comer, que tomar agua, que cuidar a los hijos, y por eso es que
esta enfermedad es tan penosa y lleva a las personas a transgredir sus límites, a transgredir sus principios y a hacer lo que sea para conseguir la sustancia de elección. Esto se ha replicado muchísimas veces en laboratorios con ratones, en donde ponen a los ratones que si presionan la palanca de la derecha les van a dar una dosis de opiáceos y si presionan la palanca de la izquierda les dan una descarga eléctrica. Los ratones los exponen a muchísimas dosis de opiáceos hasta que hay una neuroadaptación, se vuelven, desarrollan una adicción y una vez se tiene pues la neuroadaptación y la adicción, les cambian completamente las condiciones del experimento. Ya en la palanca de la derecha les van a poner una descarga y en la palanca de la izquierda les van a poner comida o agua, cualquier cosa así. Ya cuando el ratoncito es adicto, lo que se ve en los experimentos es que van a ir muchísimas veces a presionar la palanca de la derecha, así desde la descarga eléctrica, pensando que van a obtener su siguiente dosis de opiáceo. Si nosotros miramos qué ha pasado con los médicos a lo largo de la historia y con todo nuestro conocimiento, los médicos hemos sido adictos y hemos desarrollado adicción a todas las sustancias que hemos descubierto y que hemos creado. ¿Qué pasa con nosotros los anestesiólogos? Que somos propensos a desarrollar adicciones con sustancias con las que trabajamos en el día a día y con las que administramos a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que nosotros como anestesiólogos y como personas desarrollemos una adicción? Como siempre, el factor genético. Si uno tiene papá o el abuelo alcohólico, pues tiene un factor de riesgo. Factores ambientales, los que comenzamos a tomar el licor desde muy temprana edad, o sea, que un cerebro sea más inmaduro y comience a exponerse a una sustancia psicoactiva, puede tener otro factor de riesgo. Los factores secundarios a enfermedades, los que sufrieron algún tipo de cáncer cuando eran jóvenes o niños y fueron expuestos a opiáceos también. Los factores traumáticos como muerte de familiares o separaciones, etc. Y los factores profesionales, de los cuales nosotros tenemos que considerar una cosa muy importante, de la cual un diagnóstico y una entidad muy importante, de la cual nos va a hablar el doctor Bocanegra en la siguiente charla, que es el síndrome de burnout, de quemarse, de desgaste profesional. Esto va a ser tratado con detalle en la próxima charla. Sin embargo, cuando uno como anestesiólogo o como médico está en un síndrome de burnout, desarrolla una despersonalización, o sea, uno ya no es uno. Entonces uno como anestesiólogo, cuando desarrolla esa despersonalización, en cualquier momento se vuelve más propenso de adquirir una adicción, porque en cualquier momento puede comenzar a usar las sustancias con las cuales trabajamos. Muy bien, entonces miremos esta encuesta que nos muestra cómo somos los médicos. Los médicos tendemos a no buscar ayuda, a mostrarnos indiferentes con nuestra salud y a automedicarnos. La automedicación, especialmente en los anestesiólogos, puede abrir una puerta muy importante hacia algo que se nos puede salir de control. ¿Por qué? Pues porque creemos que la vía venosa es lo más fácil, que la vía endovenosa es como la vía oral. Creemos eso, y que podemos solucionar, somos inmediatistas y que podemos solucionar rápidamente nuestros problemas, y eso es lo que queremos. Les voy a contar una historia. Esta doctora, joven, comenzando su ejercicio profesional, un día en un turno con 8 boletas por pasar por delante, y con síndrome de agotamiento, desarrolló una migraña. Decide administrarse 10 microgramos de fentanil. ¿Por qué? Porque pues es un poco inmediatista, es como casi todos los anestesiólogos que nos gustan las cosas ya. Y con los 10 microgramos de fentanil, ella siente que no solamente se le va el dolor inmediatamente, la migraña, sino
que siente una tranquilidad y un placer que nunca antes había sentido. Entonces dice, lo encontré la panacea, el fentanil es una delicia. Y comienza a usarlo frecuentemente, cada vez más, para cualquier dolor que desarrolle. Entonces, ya con esa sensación, buscando la sensación de la primera vez, comienza a inyectarse más frecuentemente. Entonces, desarrolla y va en el proceso del me gusta y lo comienzo a utilizar siempre que tengo dolor de hombro, dolor de cadera, dolor de cabeza, lo quiero, comienza a abusar de él. Oiga, sí, es que hoy también me duele la cabeza, hoy me duele el hombro, hoy quiero sentir esa tranquilidad que me da el fentanil. El fentanil es una sustancia altamente adictiva, se produce una neuroadaptación muy rápidamente, diferente pues al alcohol, y pasamos rápidamente entre 6 a 12 meses de uso continuo a lo necesito, o sea, ya a desarrollar una adicción y una compulsión por inyectarse fentanil. Ya el fentanil se está buscando la primera sensación al principio con el abuso y después ya básicamente la inyección nos sirve para no ponernos enfermos, para no desarrollar un síndrome de abstinencia. Las particularidades laborales del problema son varias. La primera, que pues lo estamos haciendo en nuestro trabajo, involucra el sector laboral, involucra medicamentos que somos responsables de administrar y de administrar pues a nuestros pacientes. Va generando una incapacidad profesional gradual y nos va disminuyendo física y mentalmente. Entonces vamos a mirar esta otra historia de este médico anestesiólogo con una adicción al fentanil. ¿Cómo es el día a día? Y pues, no sé, a veces me disculpan, yo siempre pido disculpas de la crudeza con que voy a hablar, pero ¿cómo es el día a día de un anestesiólogo adicto al fentanil? El anestesiólogo adicto al fentanil llega temprano a preparar su sala, como todos llegamos, se roba 5 centímetros de fentanil, va al baño, se coloca 3 centímetros, se demora porque pues da un microsueño, sale, atiende un paciente, tiene 2 centímetros de fentanil todavía, de lo que sustrajo de la dosis del paciente o de la dosis o de la ampolla para el día. Al almuerzo no va a comer, sino que reemplaza a otro colega. Llega el otro y dice, oiga, ven, lo reemplazo para almorzar, el otro se va para almorzar y él puede de la sala de su colega sustraer otro poco de fentanil que va después al baño y se lo inyecta. Así pues, por la tarde sale, se va a recoger a sus hijos, a recoger a su esposa y al otro día todo vuelve a comenzar de la misma manera. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a este colega? Lo mejor que le puede pasar es que alguien, yo le diga, oye, estás raro, te he visto raro, ¿qué te pasa? ¿Que necesitas ayuda? Venga, que en las calles están dando ayuda, están dando apoyo emocional, obviamente. Eso es lo mejor que le puede pasar y que él acepte su enfermedad y diga, oiga, sí, tengo que buscar ayuda. Lo peor que le puede pasar son cosas terribles, que se sobredosifique y que alguno de ustedes lo tenga que reanimar, que tenga un accidente en el carro con los niños, que tenga un accidente con el paciente que esté atendiendo. O sea, todos los desenlaces son malos. Entonces, pues lo mejor que le puede pasar es que él de verdad diga, necesito ayuda, tengo un problema. La adicción es una enfermedad tan dolorosa que no solo afecta al enfermo, sino afecta a toda la familia. Entonces, doctora Marta, ¿qué es la adicción? ¿Es una inmoralidad, una debilidad de carácter, un crimen o una enfermedad? Gracias. La adicción es una enfermedad. Y la adicción es una enfermedad que toca todos los aspectos de nuestra vida. Laborales, personales,
emocionales, psicológicos, mejor dicho, cualquier aspecto de la adicción se lo consume. Muy bien, este es un estudio realizado aquí en Latinoamérica y publicado en la revista colombiana Anestesia, donde nos da el perfil estadístico de los anestesiólogos adictos. El 50% son jóvenes, el 67% son hombres, el 35% tienen una historia familiar de adicción en su familia, hay una gran representación entre los residentes, el 65% fueron asociados a departamentos académicos, o sea, es gente que es muy top académicamente. El 76 al 90% tienen a los opiáceos como su droga principal de elección o de adicción, y hay un 35% que utilizan varias drogas. Colegas, esto es nada más la punta del iceberg. Digamos, no nos comparemos con Estados Unidos, porque Estados Unidos sí pues tuvo la epidemia de opiáceos y todos sabemos por qué, pero acá en Colombia la prevalencia está aumentando. Entonces, pues por eso este tipo de charlas y este tipo de advertencia. La enfermedad es progresiva, es decir, antes crónica. Obviamente, como les dije, no es lo mismo ser adicto al alcohol que desarrollar una adicción por el fentanil, o por la ketamina, o por el propofol, o por el óxido nitroso, o por los halogenados. Y generalmente no la reconocen los familiares o amigos, la comienzan a reconocer los mismos colegas. Porque pues uno está más en el trabajo que en la casa, entonces comienzan a ver lo raro en el trabajo. En el hospital, los colegas pues que desarrollan adicción comienzan con cambios de conducta, comienzan a perderse las ampollas de fentanilo, a prescribir grandes dosis de opiáceos, prefieren trabajar solos, se ofrecen a relevar a otros, se ofrecen a turnos nocturnos solos. A veces son difíciles de ubicar, porque cuando necesitan inyectarse, pues son difíciles de ubicar. Generalmente están en el baño y ahí es donde tristemente ocurre muchas veces los desenlaces fatales. Las salas de cirugía me imagino que acá son muy frías, pero pues igual son colgastosas siempre, la manga larga para ocultar las marcas en los brazos. Fuera del hospital hay momentos donde ya la vida pues se trastoca en todos los sentidos. También tienen comportamientos fuera de lo normal, por fuera del hospital, pueden incurrir en relaciones extramatrimoniales o en violencia intrafamiliar. Hay una cosa que se llama la cura geográfica y es interpretar que yo me voy a curar por cambiarme de hospital. Entonces muchos tratan de, bueno, me voy del hospital de la ciudad de Barranquilla, me voy a trabajar al banco, me voy a trabajar a Ciénaga, me voy a trabajar a Tunja, buscando la cura geográfica. Inclusive la cura geográfica sirve para ocultar huellas. Ya los colegas del hospital de la ciudad de Barranquilla me están sospechando de mí, entonces tengo que moverme porque si no me van a descubrir y mi enfermedad se va a ver totalmente descubierta. Cuando uno desarrolla una adicción, lo más importante es proteger la droga de elección. La droga de elección y la adicción se vuelven la mejor amiga, como si fuera la mejor amiga, la mamá. Entonces los colegas siempre están tratando, los enfermos siempre están tratando de proteger su adicción. ¿Qué pasa por la mente de un anestesiólogo adicto? Hay un alto grado de negación de la enfermedad. La negación, como decían los psiquiatras, es el mecanismo de defensa más importante para los humanos, pero sobre todo para los adictos. Hay un alto grado de negación de la enfermedad. Los médicos que pensamos y los anestesiólogos que pensamos que tenemos un conocimiento farmacológico amplio y que no se van a sobredosificar, lo peor. O sea, esto no hay nada más alejado de la realidad. Es una enfermedad con altísimo riesgo de recaídas y mientras no se acepte la enfermedad, mientras no se dé ese primer paso, que es decir, necesito ayuda,
me siento derrotado ante la enfermedad y busquen ayuda, no va a haber una recuperación efectiva. ¿Qué tenemos que hacer y cuáles han sido las consultas pues, a lo largo de este tiempo? ¿Cómo puedo seguir trabajando como anestesiólogo y recuperarme de esta enfermedad? No se puede, la respuesta es no se puede. Uno tiene que parar, retirarse preventivamente o que lo retiren preventivamente del trabajo, ir a tratamiento y volver a recuperar el balance. O sea, no se puede trabajar y trabajar como anestesiólogo y salir de esta enfermedad al mismo tiempo. Eso nunca se ha visto. Bueno, entonces, otra vez, otras preguntas, doctora Marta. ¿Qué hacer ante la sospecha de la adicción de un colega? A, no hacer nada. B, llamar a la esposa o al familiar del colega. C, confrontar al colega sobre el tema. O D, contactar al jefe de anestesiología, contarle cuáles son las sospechas o algún miembro del comité de bienestar de la institución donde trabaja. Perfecto. Sí, es la respuesta D, la respuesta correcta. Generalmente si uno llama a la esposa o a la familia del colega, a menos de que sean muy amigos, no va a recibir una respuesta positiva. Y si confronta al colega sobre el tema, pues va a recibir también una negativa. La respuesta correcta es la D. Muy bien, ¿qué ha hecho la SCARI al respecto? Lo que estamos haciendo ahorita, la prevención. Entonces la prevención, dar charlas a nivel departamental, a nivel del Congreso de Residentes, mostrar a todo el mundo que la farmacodependencia es un riesgo para los anestesiólogos. Mucha gente no lo sabía. Y educación sobre qué colegas o qué sospechamos, qué nos hace sospechar que un colega puede estar desarrollando una adicción. Sabemos lo que les acabo de mencionar, que la recuperación de un anestesiólogo depende de un tratamiento de la enfermedad basado en la evidencia. Este tratamiento basado en la evidencia tiene unas fases. La primera es la aceptación de la enfermedad por parte del colega que la está sufriendo. O sea, no es que se vaya con la policía y vaya y lo encierre como en una cárcel, no. Mientras el colega no quiera ir voluntariamente al tratamiento, no se puede hacer nada. Yo digo que la adicción es como un ascensor. Uno decide en qué piso bajarse, si se baja en el primer piso, si se baja en el subterráneo 2, subterráneo 10, pero mientras no haya aceptación y voluntad de ir al tratamiento, no se puede ayudar. Con drogas como los opiáceos, como las que nosotros somos adictos, tiene que haber un periodo de desintoxicación física. Por eso les digo que es imposible recuperarse estando trabajando al mismo tiempo, porque es una compulsión, entonces pues no se va a desintoxicar nadie. Tiene que haber un tratamiento de rehabilitación que por lo menos dure 90 días. Entonces, ay, no, es que yo me voy de vacaciones 15 días, no, el tratamiento debe durar internado por lo menos unos 90 días. En estos 90 días internados no solamente se va a parar completamente el consumo de opiáceos, que es la droga generalmente principal, sino se van a tratar y a identificar enfermedades concomitantes. Quien tiene depresión y comienzan pues a trabajar desde el punto de vista emocional muchísimas cosas al anestesiólogo. Después viene una fase de rehabilitación que puede durar meses también asistiendo a grupos de autoayuda. Entonces, esto no es algo de un tratamiento de un mes, el tratamiento tiene que durar por lo menos, antes de que el anestesiólogo retome sus labores, 6 meses. Y esa es la recomendación desde el Comité de Bienestar de la SCARI. ¿Cuáles han sido los aciertos y los desaciertos que hemos tenido en estos años? Desde que ofrecemos la ayuda. Nos han contactado amigos y colegas, sí, nunca nos ha contactado familia, pero nos puede contactar la familia también. Nunca nos ha contactado una persona que diga, quiero ayuda, esta es mi enfermedad. Generalmente nos contactan los colegas o nos contactan los jefes de anestesia.
Una vez contactado, pues hacemos la siguiente escalera de ayuda. Y eso es lo que está contemplado actualmente en la página de la SCARE cuando ustedes entran a mirar ayuda sobre farmacodependencia. El primer caso es informar. ¿Cómo se está informando? Se está informando a través del escaneo de un código QR que dirige directamente hacia un WhatsApp donde ustedes pueden informar. Cuando llega esta información, nosotros contactamos a quien hizo el informe primario, miramos de qué se trata y también contactamos a la persona en mención. Una vez contactamos a la persona en mención, podemos ofrecerle nuestro plan de ayuda que actualmente está centrado en Bogotá, pero estamos tratando de buscar ayuda en todos los departamentos de Colombia. ¿Por qué está en Bogotá? Porque consideramos que el centro de rehabilitación con mayor efectividad que ha demostrado en Colombia el tratamiento de adicciones y de adicciones en profesionales está en Bogotá. Se llama el colectivo Aquí y Ahora, pero hay muchos centros a nivel país. El cuarto paso, si el colega acepta la ayuda, es ir al tratamiento, como se nos describía ahorita, y el quinto paso es la prevención de recaídas. Muy bien. Quiero pues agradecerles su asistencia. Desafortunadamente el doctor Espinosa no pudo llegar, pero dejarles el mensaje que la adicción es una enfermedad, que el primer paso para recuperarse es la aceptación de la enfermedad, la aceptación de que se tiene un problema, con un tratamiento adecuado y con el seguimiento de unos pasos y recomendaciones de por vida. El anestesiólogo puede recuperarse, puede volver a ser el mismo excelente anestesiólogo que era al principio y sale fortalecido en todo el proceso como persona. Desde el Comité de Bienestar de la SCARE les reiteramos pues nuestra ayuda, no solo al colega que sufre esta enfermedad, sino a cualquiera de ustedes que nos quiera consultar por orientación. Hemos también tenido preguntas sobre familiares, preguntas sobre familiares no anestesiólogos, y a todos los que nos contacten tratamos de brindarles lo mejor de nosotros en cuanto a ayuda. Espero después del doctor Bocanegra, si hay alguna pregunta, recibo sus preguntas con mucho gusto. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches, ¿me escuchan? Voy a compartir pantalla, me dicen si... Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Alexandra Charo por excelente conferencia, tan valiosa información. Y continuamos ahora con la conferencia del doctor Juan Carlos Bocanegra Rivera, quien es médico anestesiólogo, especialista en gerencia de servicios de salud, maestría en calidad y seguridad del paciente, y es miembro del Comité de Bienestar y Salud Ocupacional de la ACTAR. Bienvenido, doctor Juan Carlos Bocanegra. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien y ven la presentación? Perfecto. Bueno, la idea más que burnout hoy, les voy a hablar un poquito de las implicaciones que tiene, como dice el título de anestesiólogo fatigado, cuáles son las implicaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Vamos a reconocer los efectos de la fatiga en nuestro ejercicio profesional y las principales medidas para reducir su impacto. ¿Qué es la ruta que vamos a llevar? Y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pues ya debido a la hora. Vamos a definir qué es fatiga, cuáles son sus causas, cuáles son los efectos de la fatiga y qué recomendaciones generales. Entonces, la fatiga es algo que no necesariamente está relacionado con el ejercicio médico. De alguna manera es un problema de nuestra sociedad actual
y eso nos lo expresa este filósofo que reside en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, y básicamente en su libro La sociedad del cansancio, él expresa que hemos pasado como de una sociedad lineal a una sociedad donde el exceso de trabajo y el rendimiento se agudiza y se convierte en una autoexplotación. Entonces básicamente, y tengan en cuenta acá es en la traducción, el libro fue publicado más o menos en 2010, 2012, llegó a Colombia, se llama La sociedad del cansancio, acá se llama The Burnout, y tengan en cuenta que la fatiga es uno de los tres componentes del burnout. El burnout tiene tres componentes básicos. Uno es la fatiga, otro es la despersonalización, es decir, como que a mí me importa muy poco el paciente, me importa muy poco el entorno, y el otro es como la falta de logros y de objetivos y como de propósito en el trabajo. Hoy nos vamos a referir a la fatiga, que es un componente fundamental del burnout. Y miren que en esta publicación, básicamente, y yo creo que todos nos identificamos, dice privación del sueño y fatiga, reconociendo las alarmas y encontrando soluciones. ¿Es inevitable la fatiga? Parece raro en estos días preguntarle a un médico cómo está y recibir una respuesta que no sea cansado. O sea, el cansancio hace parte de nuestra rutina. Y miren esta publicación europea de este año, donde la gran conclusión es que la fatiga relacionada con el trabajo es un problema importante y generalizado entre los anestesiólogos. Se necesita más educación y mayor conciencia sobre la fatiga y sus efectos adversos en la seguridad del paciente, el bienestar del personal y la salud física y mental. Miren, verán como todas las dimensiones que afecta la fatiga. O sea, tiene que ver con seguridad del paciente, tiene que ver con mi bienestar y tiene que ver con salud física y mental. Pero empecemos con definir qué es la fatiga. Fatiga es relativamente fácil de definir, pero no tan fácil de medir. Entonces, ¿qué es la fatiga? La fatiga se define como el estado de cansancio físico o mental que se caracteriza por una menor capacidad de trabajo y una menor eficiencia en los logros. Acá hay puntos claves. Miren, verá que no solamente es cansancio físico, es también mental. Y esa parte de menor capacidad de trabajo y una menor eficiencia en los logros también es muy importante. Pero el problema es medirla. Digamos, existen diferentes escalas. Estas escalas, el problema es que son muy subjetivas. Básicamente son como unas escalas Likert que básicamente miden percepción y son muy subjetivas. Que si estoy agotado, qué tal es mi percepción. Ustedes pueden encontrar y bajar en internet o aplicaciones en sus celulares sobre la fatiga y determinar si están fatigados o no. Pero de alguna manera esto es lo que tenemos para medir la fatiga. Esperamos tener como mediciones más objetivas, pero por lo pronto eso es lo que tenemos y esta es una de las escalas que más se utiliza en los estudios. Pero antes de determinar que la fatiga es por un factor laboral, yo debo tener en cuenta que yo puedo estar fatigado y no necesariamente estar relacionado con el trabajo. Miren que hay personas que tienen trastornos del sueño. Lo ideal es que todos, de alguna manera, tenemos como en promedio unas necesidades personales de sueño que varían de 8 más o menos 2 horas. Algunos necesitan 2 horas, algunos 6 horas. Pero hay quienes, por ejemplo, dormimos 4 horas. Entonces ahí ya hay algo que hay que estudiar y hay algo que mirar, no necesariamente laboral. Hay que mirar cómo es el acondicionamiento físico. Hay que mirar qué tanto influye nuestra dieta en esa fatiga. La edad influye en la fatiga. El consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, condiciones médicas como la apnea del sueño, trastornos del sueño, la depresión, el abuso de droga, enfermedades crónicas, patología pulmonar o cardiovascular y características personales, familiares o sociales. Entonces, descartando todo esto, vamos a mirar qué es la fatiga o cuáles son las implicaciones o a qué se debe la fatiga en el entorno laboral. Entonces, tengamos en cuenta, ya definimos la fatiga, y la fatiga básicamente se debe a 2 factores.
y están presentes en nosotros. Uno tiene que ver con la privación del sueño, debido a que nosotros pues, por nuestra actividad hacemos turnos nocturnos, y al hacer turnos nocturnos existe una alteración del patrón del ritmo circadiano y hay una pérdida en la homeostasis del sueño. Y la segunda causa de la fatiga es un prolongado esfuerzo físico y mental. Y básicamente ese prolongado esfuerzo físico y mental se debe a condiciones del calendario laboral que ya vamos a mirar un poquito y a las condiciones laborales. Entonces vayamos mirando y acá retrocedo un poquito cómo estoy yo en cuanto a privación de sueño o cómo estoy yo a un prolongado esfuerzo físico y mental. Voy a hacer énfasis en esta parte del prolongado esfuerzo físico y mental que tiene que ver con el calendario laboral. El calendario laboral, miren que nosotros hicimos hasta el 2017 unos estudios, estamos en mora de volverlo a hacer para este año, vamos a ver si con la doctora Alexandra y con el comité en este 2024 hacemos una nueva encuesta, pero miren cómo no han variado los resultados a pesar de las campañas, a pesar de esto que estamos hablando, y en promedio el 68% de los anestesiólogos de nosotros trabajamos más de 48 horas a la semana. Y el 41% de nosotros trabajamos más de 60 horas a la semana. El 50%, en promedio, en 2017 de alguna manera se muestra como el impacto de las campañas, pero sigue siendo alto. Digamos que el 60% de los anestesiólogos realizan jornadas laborales superiores a 12 horas al día. El 52% hacen más de 4 turnos nocturnos al mes. Y el 56% laboran después de un turno nocturno. Entonces miremos a ver acá cómo se ubican ustedes, cómo estamos. Existe como un bajo riesgo para fatiga, un riesgo significativo y un alto riesgo. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que nosotros trabajáramos menos de 50 horas a la semana, ese sería bajo riesgo, con máximo 10 horas consecutivas de trabajo en cualquier periodo. Es un estudio de la Asociación Australiana de Medicina. Que las horas laborales sean iguales programadas, pues muchas veces en el cuadro de turno yo salgo que hago 160, 180 horas, pero resulta que termino haciendo 240, entonces a eso se refiere ese término. 3 o más periodos breves de pausa durante el turno. Yo debo de tener unas pausas activas durante el turno, no realizar tiempos extras. Un llamado de disponibilidad de máximo 3 días en un periodo de 7 días. Miren que hay especialidades o no sé ustedes cómo estén, en donde de alguna manera queda disponibilidad 7 días a la semana. Eso no es lógico. Lo lógico sería, o lo recomendado, de máximo 3 días de disponibilidad en un periodo de 7 días. Lo ideal sería no hacer turnos ni horas en la noche. Ya vamos a mirar cuáles son las recomendaciones. Igual por nuestro ejercicio pues tenemos que hacer turnos, entonces hay que llegar como un término medio. Pero miren cómo es alto riesgo para fatiga, y eso es importante tenerlo en cuenta por todas las implicaciones que tiene. Alto riesgo para fatiga es cuando tengo más de 70 horas a la semana de trabajo, más de 14 horas consecutivas de trabajo en cualquier periodo, cuando hago turnos de 24 horas, cuando no hago pausas durante el turno, cuando realizo más de 20 horas extras al mes, o sea, realizo más de 20 horas fuera de lo programado, cuando estoy de disponibilidad de llamado por más de 7 días seguidos, y cuando hago 3 o más turnos nocturnos a la semana, o cuando hago extensión de las horas del turno nocturno. O sea, cuando sigo de turno, después de que al otro día después de que realice el turno nocturno. Quiero terminar esta primera parte como con esta reflexión, y es tener en cuenta que nosotros los anestesiólogos tenemos una cultura de largas horas de trabajo y el impacto de la fatiga no ha formado parte de nuestra conciencia. Ahora, ya que definimos qué es fatiga, ya sabemos cuáles son como las causas, vamos a mirar cuáles son las consecuencias de la fatiga. Miren que estamos hablando solo de fatiga. Y la fatiga tiene un impacto sobre el desempeño laboral y sobre la seguridad del paciente. Tiene un impacto sobre la calidad de vida y las relaciones, y tiene un impacto sobre mi salud. Y todo eso está por evidencia. Entonces miren, recuerden que dijimos que la fatiga tiene como dos grandes causas. Una es por la alteración del ritmo circadiano, o sea, básicamente por la falta de sueño, y el otro es por la carga laboral, por excesivas horas de trabajo. Entonces vamos a mirar cuáles son los efectos de la falta de sueño.
Cuando yo hago un turno nocturno, y eso está demostrado y hay evidencia, tengo una alteración en la atención, se me alteran las aptitudes cuantitativas, el ánimo, las competencias psicomotoras, el razonamiento proposicional, la función ejecutiva y la memoria operativa. Eso está demostrado. Y fuera de eso, cuando yo realizo un turno nocturno, hay unas zonas, hay unos hechos que están, pues, que tienen que ver con el turno nocturno y están demostrados, y existen unas zonas de peligro. Por ejemplo, los mayores eventos adversos se presentan en el lapso de las 2 a las 5 de la mañana. Entonces, por ejemplo, hay un riesgo que yo rompa, y hay estudios, hay uno muy clásico del Harvard Journal de Anestesia, donde la mayor ruptura de una madre se presenta entre las 2 y las 5 de la mañana. Hay dos factores que determinan en ese estudio que se presente mayor ruptura de una madre: cuando estoy como con un residente y cuando estoy colocando una peridural entre las 2 y 5 de la mañana. También existe una zona de peligro y es en cansancio entre las 2 y 5 de la tarde. El déficit de sueño, el hecho de que yo llegue y haga un turno nocturno y al otro día no tome como todas las medidas que vamos a mirar ahora, y yo siga en actividad, no específicamente laboral, sino que no sé, vaya a hacer, dedique mi tiempo a hacer compras, a ir a la peluquería, a hacer deporte, y no tenga como una reposición de ese déficit de sueño, eso se acumula y eso tiene su costo. Y lo otro es el efecto de los microsueños, y por eso es que vemos como accidentes o alteraciones o eventos adversos. Y si los turnos nocturnos es lo habitual, yo no sé cómo es en Barranquilla, yo ahora estoy en Manizales, y en Manizales sí existen turnos rotativos, pero cuando estuve en Bogotá me llamó la atención que en el personal de enfermería existen, por ejemplo, unos turnos que son de 7 a 1, siempre el personal va de 7 a 1, otros van de 1 a 7, y hay un personal que solo va por las noches. Entonces, miren que cuando el turno nocturno es lo habitual, usted imagínese una persona que durante 20 años solo haga noches, es impresionante. Entonces, no existe adaptación. Hay un aumento de la mortalidad, eso está demostrado en enfermedades, por ejemplo, oncológicas, en mayores abortos, y tiene que ver también, y hay una relación entre el sueño y la edad. A mayor edad tenemos una menor adaptación a todo lo que tiene que ver con la fatiga y con el sueño. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y ahora vamos a ver cuáles son los efectos de la fatiga. Entonces, la fatiga tiene un efecto sobre el desempeño del anestesiólogo. Entonces miren que ya vimos todo lo que tiene que ver cuando yo hago turnos nocturnos, cuando específicamente, por ejemplo, hago jornadas y hago 2, 3, 4 turnos nocturnos seguidos. Pero puede que yo no haga turnos nocturnos, pero puede que yo sea un anestesiólogo que trabajo todos los días de lunes a viernes, pero trabajo de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eso es fatiga. Y de alguna manera, o de alguna manera no, tiene un impacto sobre la atención, todo lo que tiene que ver con nuestro ejercicio. Y tiene un impacto sobre la atención, sobre la vigilancia, sobre la memoria, sobre la capacidad de decisión, en el tiempo de reacción, en las alternativas riesgosas. Tomamos más alternativas riesgosas cuando estamos fatigados y con el desempeño psicomotor. Y todo eso tiene muy buena evidencia, pues que no la vamos a decir acá, pero ustedes la pueden buscar y acá está la bibliografía. Hay algo también, ya vimos entonces en esta parte, que tiene que ver la fatiga con el desempeño del anestesiólogo, pero también que tiene que ver la fatiga con la salud del anestesiólogo. Miren este estudio, que es relativamente, pues de hace más o menos 9 años, donde concluyeron que los empleados que trabajan largas horas, y largas horas son más de 55 horas a la semana, tienen un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares que aquellos que trabajan horas estándar. La asociación con cardiopatía coronaria es más débil. Estos hallazgos sugieren que se debe prestar más atención al manejo de los factores de riesgo vascular en las personas que trabajan largas horas. Entonces es importante eso. Y miren este otro estudio también con muy buena evidencia, y la conclusión es que trabajar largas horas está asociado con el estado depresivo, la ansiedad, que está muy relacionada a todo lo que habló Alexandra anteriormente, la condición del sueño y la enfermedad coronaria. Pues hacen aclaración que se necesitan estudios adicionales que aborden adecuadamente
la definición de largas horas de trabajo y trabajo por turnos. Hay también otro factor importante que nosotros no tenemos en cuenta. Recuerden que el pasado, hoy estamos a 19, el pasado 17 de septiembre se celebró el Día de la Seguridad del Paciente. Este año la campaña fue sobre diagnóstico correcto y la importancia del diagnóstico correcto. Pero miren y verán que la fatiga tiene que ver con la seguridad del paciente. Y de hecho existe un paquete instruccional que se llama Prevenir el cansancio del personal de salud. Y miren cómo una acción insegura y una falla activa es que yo realice jornadas de más de 12 horas laborales o que yo trabaje sobre un turno nocturno. Y eso está implícito y tiene implicaciones legales y tiene implicaciones en la seguridad del paciente y está demostrado. En Bogotá, en los hospitales distritales, de alguna manera se está controlando que yo de alguna manera ejerce una vigilancia sobre el horario de los anestesiólogos y no se permite que hagan más de 12 horas ni que trabajen sobre un turno nocturno. Pues esto por ahora es medio utópico en otros escenarios porque igual solamente aplica como para hospitales públicos. Pero miren la importancia que tiene y el efecto que tiene la fatiga en la seguridad del paciente. Algo llamativo es porque los sistemas de gestión de riesgo de fatiga se han desarrollado y evaluado en otras industrias críticas para la seguridad, pero no en la atención médica. O sea, yo creo que algunos de ustedes se han enfrentado y lo que nos ha pasado de vez en cuando, que estamos en un avión y dicen, no sé, por el cumplimiento del tiempo de trabajo de los pilotos, toca esperar un momento mientras llega otro equipo. Ellos son muy estrictos en todo el cumplimiento de estas normas. Porque en otras industrias y en otros escenarios, como el de la aviación, como en la industria petroquímica y la nuclear, estos sistemas de gestión de riesgo están muy bien implementados, pero a nosotros nos ha costado. Es como una pregunta que se tiene. Y de alguna manera esta conclusión, existen unos reglamentos, este artículo es muy bueno, seguridad en el sistema sanitario, en el sistema de salud, desde la cabina del vuelo hasta la sala de cirugía. Y tener en cuenta que los reglamentos aeronáuticos son muy estrictos, y son muy estrictos también, por ejemplo, a un piloto le miden niveles de opioides y niveles de sustancias psicoactivas, y no hay problema. Nosotros de alguna manera colocamos resistencia y tenemos como restricción a eso. Y de alguna manera, la conclusión de estos artículos es que para mejorar la calidad y la seguridad del entorno sanitario, es importante integrar el trabajo sobre los factores humanos en la práctica diaria. Se debe fomentar el desarrollo de cursos de formación, ya más que habilidades no técnicas, se llaman habilidades esenciales, con diversas herramientas, con técnicas de comunicación y simulación de trabajo en equipo, desde las primeras etapas de formación de los profesionales sanitarios. Y miren este artículo, que también es reciente, donde habla del impacto de la fatiga en los anestesiólogos. Y es una revisión muy importante, y miren la conclusión en que llega. La fatiga constituye un problema laboral común hasta el 73% de los anestesiólogos, con consecuencias en la salud física, 73%, el bienestar psicológico, que está todo relacionado con lo que Alexandre expuso anteriormente, y las relaciones personales. Entonces, la fatiga influyó negativamente en los errores de medicación y en la vigilancia, y disminuyó el desempeño de los anestesiólogos durante las pruebas psicomotoras de laboratorio. Hubo una disminución en las habilidades no técnicas, en particular comunicación y trabajo en equipo, y el mejoramiento del estado de ánimo cuando estaba fatigado. Bueno, ya hemos expresado qué es fatiga, qué es la importancia, la definición, cuáles son las consecuencias y implicaciones, pero bueno, ¿cuál es la solución a este problema? Esto es básicamente como una construcción, y si ustedes tienen alguna opinión sobre esto, básicamente esto es multifactorial, y la solución, por lo tanto, tiene que partir de muchos frentes. Lo primero es que estamos frente a un nuevo paradigma. Antes nosotros no éramos conscientes de la importancia de la fatiga. Para nosotros y tal vez anestesiólogos digamos de la vieja guardia,
trabajar y entre más trabajo no tenía ninguna implicación. En ese momento ya es un nuevo paradigma, entender que la fatiga tiene implicaciones sobre la seguridad del paciente, sobre mi salud, sobre mis relaciones personales. Entonces todo empieza con el individuo, pero también tiene que haber una regulación del Estado y de las sociedades científicas. Las instituciones de salud tienen que colocar de su parte y existe algo que se llama control social. Entonces básicamente el primer mensaje, y esto es como todo parte por mi responsabilidad. Existen como una serie de recomendaciones y se han dado como recomendaciones de UNESCO, la sociedad que más aporta es la sociedad de Gran Bretaña y de Irlanda, de anestesia y analgesia, donde básicamente dan como recomendaciones acerca de la higiene del sueño. Es decir, si yo voy a hacer un turno nocturno, en teoría yo no debería trabajar de día, en teoría no debería consumir cafeína, no debería fumar, no debería tomar alcohol ese día, debería hacer ejercicio, técnicas que reduzcan el estrés, evitar el ruido, algo que se llama como una siesta reparadora. Entonces antes del turno yo dormir para que el impacto del turno nocturno no sea tan duro. Y si voy a hacer un turno nocturno, ya para que mitigar la fatiga, ya en el turno sí puedo tomar café, lo que habíamos dicho anteriormente, dormir antes del turno, uso de brillantes de espectro azul y descansos o caminatas o actividad física. El hecho de hacer yo este turno nocturno, de alguna manera descanse media hora o una hora, eso tiene un impacto positivo. Entonces, lo primero es como entender esa parte. También está lo mismo en esta parte de mi responsabilidad. Habitualmente nosotros utilizamos el posturno. Si no trabajamos y si no vamos a otra parte, lo utilizamos como ese día para hacer las vueltas personales, ir a la peluquería o no sé, ir al banco y hacer una cantidad de cosas. En teoría, yo debería inmediatamente que salgo del turno, para que el impacto no sea tan marcado, debería ir a mi casa, cerrar cortinas y tratar de dormir al menos 6 horas y reponer ese déficit de sueño que no se puede acumular, y si se acumula pues me va a traer un impacto. Como les decía ahora, la Asociación de Anestesia de Irlanda y Gran Bretaña es como la que nos muestra como el camino. Y miren cómo tiene una página donde recalca la importancia del autocuidado y la autocompasión para la salud y el bienestar mental. Tiene unos artículos interesantes y tiene una página que se llama Café y Anestesia, y es un bienestar es un podcast de bienestar. Entonces se lo recomiendo y es muy importante. Y esta parte que tiene mucho que ver con lo que dijo Alexandra, Fred Martínez es un psicólogo norte santanderiano de Cúcuta, que tiene una historia muy interesante. Es el creador y tiene ya grandes empresas, pero el líder del colectivo Aquí Ahora, que con él se ha hecho la ruta de farmacodependencia en Escare, y tiene un podcast que se llama Propósito. Y es importante como tener en cuenta esto, porque esto tiene que ver con la fatiga. Entonces, nosotros como profesionales de la salud debemos de entender que tenemos como una especie de 3 dimensiones, y yo debo tener una parte que cuidar el cuerpo y la energía, pues comer bien, dormir bien, ejercitarme bien, pero más allá también tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, y debo conocerme y hacerme dueño de mí. Pero también hay algo que se llama trascendencia y espiritualidad. Yo debo encontrarle sentido en mi trabajo. No hay nada como más, no sé, como más decepcionante que yo llegue al trabajo y sin ánimo, sin energía, como que no le encuentre sentido, que para qué trabajo es una obligación. Pues ahí ya empezamos mal. Tener una vida con propósito y tener un propósito en mi vida, una sana relación con el sufrimiento. Pero que el sufrimiento hace parte de nuestra vida, pero hay que manejarlo de la mejor manera, y una espiritualidad humilde. Eso es como el mensaje que nos da acá. Ya pasando del nivel individual, está el papel que juegan el Estado y las sociedades científicas, y básicamente tiene que ver con la regulación. Miren todas las cantidades de sociedades que ejercen como de alguna manera la regulación, y han colocado como unas normas en cuanto a cómo debe ser nuestro trabajo. Y el resumen de todas estas recomendaciones de sociedades es que la jornada laboral de nosotros debe ser entre 48 a 60 horas a la semana. Pues la pregunta es por qué, si todo el mundo está trabajando y ya vamos a llegar a 42 horas en Colombia y en algunos países europeos a 36, y por qué nosotros seguimos trabajando 60 horas. Pero bueno,
que la jornada laboral sea entre 48 y 60. Acá la recomendación es que jornada máxima de 12 horas, de alguna manera eso está estipulado que el personal de salud la jornada máxima sea de 12 horas, cuando todo el mundo trabaja máximo 8 horas, pero bueno, máximo 3 jornadas de 12 horas en días continuos seguidos de un día de descanso, hace referencia a eso. Muchas veces puede que yo no haga turnos nocturnos, y puede que no haga sábados y domingos, pero estoy trabajando todos los días de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. No, lo ideal sería que máximo 3 jornadas de 2 horas y descansar un día. Parte de nuestra profesión implica que tenemos que hacer un turno nocturnos, pero hagamos un turno nocturno semanal, no más de un turno nocturno semanal. 10 a 12 horas de descanso entre jornadas, o sea, si trabajé de día, descanso de noche, bueno, el otro día. Rotación de turnos, hago referencia a lo que de alguna manera existe entre el personal de enfermería en Bogotá, que hay unos que solo trabajan por la mañana, solo trabajan por la tarde y otros solo trabajan por la noche, que ya le rotar mañana, tarde y noche. Disponibilidades, hay que tener en cuenta en esto, llamadas después de una jornada laboral después de un turno de llamado. Este sería otro tema y es importante como el impacto de edad tiene un impacto en la fatiga y a mayor edad mayor fatiga. ¿En qué edad vamos a dejar de hacer turnos nocturnos? ¿Y cómo va a ser nuestro trabajo a medida que envejecemos? Pero ese sería otro tema. Pero algunos artículos recomiendan dejar de hacer turnos nocturnos después de los 55 años, otros a los 60, a los 65 años. Y un manejo integral más allá de la regulación de las jornadas. Miren, por ejemplo, cómo esta, y acá vuelvo a la página de la Asociación de Anestesia de Gran Bretaña y Irlanda, tiene una página espectacular donde hace un recorrido sobre toda la gestión de la fatiga, cultura de la fatiga, cómo la gestión del riesgo, recursos para la fatiga, y miren cómo expresa en este caso, que yo creo que de alguna manera nos es familiar a todos y puede que no necesariamente en un médico, pero hemos tenido como compañeros o auxiliares de enfermería que organizaron hace 2 meses, no menos, un mes, un auxiliar de enfermería saliendo de un turno nocturno, tuvo un accidente en una moto y falleció. Y miren cómo, por ejemplo, acá relata en ese caso. Un residente de anestesiología exhausto murió trágicamente después de quedarse dormido en volante de su automóvil en 2015. Esto no es un incidente aislado. Nuestra encuesta reciente mostró que muchos médicos han experimentado un accidente o casi un accidente mientras conducían a casa después de un turno de noche. Es hora de cambiar la cultura de la fatiga en la profesión sanitaria. Ellos tienen un hashtag que se llama "Necesitamos combatir la fatiga juntos". Las instituciones también tienen que ver. Nosotros tenemos que procurar, y lo ideal es que trabajemos en instituciones que nos brinden espacios de relajación, donde yo pueda tener contacto con el ambiente, donde yo pueda meditar, donde yo pueda de alguna manera relajarme. Existen empresas, por ejemplo, esto que se llama FM, que es conciliar toda la vida personal, familiar y laboral. Entonces son medidas de conciliación que de alguna manera impactan en el beneficio. Y existen también como todas estas jornadas saludables, de caminatas, o sea, la institución tiene que garantizar, y lo ideal es que yo trabaje en instituciones que me permitan que me brinden todas estas respuestas. Y miren cómo, por ejemplo, en ese mismo paquete instruccional que yo les había dicho del Ministerio de Protección Social, prevenir el cansancio del personal de salud, tiene como un indicador proporción de colaboradores con más de 2 horas de trabajo continuo, y la recomendación, por ejemplo, dentro de las barreras más eficaces en disminuir el cansancio se encuentran garantizar unos turnos no mayores de 12 horas, definición de responsabilidades y autoridad acorde a las competencias del personal, garantizar condiciones de infraestructura adecuadas en cuanto a iluminación, espacio, economía y control del ruido, intervenciones que promuevan espacios de descanso y esparcimiento entre el equipo de trabajadores, como pausas activas, actividades recreativas, cumplimiento de los periodos de vacaciones, etc. Y finalmente hay algo que yo llamo como control social. Esto que nosotros estamos hablando acá, ya la sociedad lo conocen los abogados que realizan demandas. Y ustedes se han dado cuenta de casos que ante eventos adversos lo primero que averiguan es venga, y ese anestesiólogo cuántas horas llevaba trabajando, o si hizo un turno, si fue un evento adverso por la mañana, si estuvo, pasen una carga con la agenda y cómo estuvo. O sea, si nosotros no vamos a cambiar por todas las implicaciones o por todas las razones que yo les dije anteriormente, a nivel personal, o por seguridad, o porque me preocupa mi salud, de alguna manera voy a cambiar por esta parte legal.
porque las implicaciones legales de la fatiga son conocidas, tanto por la comunidad como por los abogados, y debemos ser conscientes de eso. Entonces, si yo tengo un evento adverso y se me comprueba que lo realicé después de 12 horas de trabajo, o que ese evento adverso se produjo después de haber hecho un turno nocturno y de haber trabajado en otra parte, no tengo cómo defender. Entonces a eso hace referencia lo que tiene que ver con el control social. Y finalmente, ya para terminar, como las recomendaciones y todo lo que les he hablado, entonces limitar la duración de los turnos nocturnos, ya que los turnos, limitar la duración de los turnos, ya que los turnos prolongados más de 12 horas aumentan el riesgo de incidentes relacionados con la fatiga. Proporcionar e implementar estrategias para que el personal tome descansos frecuentes y garantizar que el personal tenga oportunidades de dormir durante los turnos. El rendimiento disminuye a medida que aumenta el tiempo transcurrido desde la última pausa. A veces cuando hacemos turnos nocturnos, el hecho de descansar 1 a 2 horas, eso sirve y es reparador. Proporcionar instalaciones de descanso adecuados en el hospital para su uso durante y después de los turnos. Tenemos que luchar por eso. En una época, o no sé si ahora hubo administraciones que iban quitando, y igual esto es importante y necesitamos luchar por eso. Patrones de trabajo ad hoc para el anestesiólogo de edad avanzada y otras necesidades individuales. Reconocer el tiempo de guardia desde casa en los planes de trabajo y contar con sistemas para reemplazar a un anestesiólogo fatigado después de la guardia desde casa. Limitar los turnos nocturnos consecutivos a un máximo de 3. Poner a disposición alimentos saludables durante toda la noche. Todos lo hemos vivido, hacemos turno de noche y llevan papa, cantidad de carbohidratos y una comida saludable. Monitoreo sostenido de bienestar físico y mental de los médicos y detección de síntomas conductuales de fatiga. Garantizar que solo se realicen operaciones quirúrgicas para salvar vidas y extremidades durante la noche. Educación e información sobre la higiene del sueño, riesgo de conducción, herramientas para evaluar el propio nivel de fatiga y la necesidad de una cultura que promueva prácticas seguras como las siestas energéticas. Finalmente, y el mensaje que les quiero dejar es que los invito a reflexionar que es el momento de reconocer el impacto de la fatiga y el déficit de sueño en nuestra vida personal y profesional y cómo afecta nuestra vida y la seguridad de nuestros pacientes. Les quiero agradecer su atención, espero que esto nos lleve a una reflexión. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Quiero agradecer en nombre de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico SARAT a nuestros conferencistas de la noche de hoy, doctora Nidia Zaval, doctora Cassandra Chávez, doctor Juan Carlos Bocanegra, por excelentes intervenciones.